Si fuésemos a hablar de comunicarnos con Dios, creo que a cualquiera que se le hiciera la pregunta, respondería orar, generalmente. O sea, ¿quieres tener una comunicación con Dios? Bueno, puede ser que en el mundo respondan otras cosas. Ves a ver a un medium, a una gente que habla con espíritus familiares y demás. Pero no, los cristianos cuando le preguntan comunicarse con Dios, siempre vamos a la oración. Amén. Y está todo el Evangelio, está lleno hablando sobre lo que es la oración. Y es una cosa que no se puede negar. O sea, si queremos comunicarnos con Dios, necesitamos orar. De una forma u otra, pero necesitamos orar. Y cuando vamos a ver en la Biblia, vamos a ver mucho la palabra, la frase, y oró a Jehová. ¿Amén? Y oró a Jehová, y lo vamos a ver a través de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, y muchos que dijeron se ve esa frase, y oró a Jehová, y oraban con ciertas palabras y demás a Jehová, y todo eso se mantiene. Bíblicamente sabemos que los fariseos oraban. Jesucristo les criticó un poco la forma de orar, pero oraban y ellos hablaban de que oraban también. Ahora, cuando entra Juan el Bautista, y aquí es donde vamos a empezar a entrar un poquito de cambios, como el título de la enseñanza sería ¿cómo debemos de orar? Pero no cómo debemos de orar, sino en signos de interrogación. No quiero traer una doctrina, quiero tal vez dejar un interrogante, no al final vamos a llegar a una conclusión, pero es la forma en que quiero poner el título de la enseñanza, ¿cómo debemos de orar? ¿Amén? Y entonces cuando entra Juan el Bautista, un poco que hay un cambio en lo que es la oración. Hay un cambio en lo que es la oración, porque cuando los discípulos de Jesucristo le dicen, enséñanos a orar, ¿eh? como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Eh? Se ve que hay un cambio de la oración porque los discípulos de Juan eran judíos, tenían una cultura judía y oraban. ¿Eh? Pero Juan el Bautista trajo un cambio ya en la oración. Un cambio porque los discípulos de Juan eran judíos, tenían una cultura judía, pero Juan le enseñó algo diferente. Porque si no, los discípulos de Jesús no le hubiesen dicho, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Me hago entender? O sea, ya hubo un cambio en la oración, o sea, como que hubo algo nuevo. Entonces, o sea, hay un cambio en la oración con Juan el Bautista. No se sabe cómo fue que Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. En la Biblia no aparece. Está ahí en el aire. Puede ser que haya sido parecido a como el Señor enseñó a sus discípulos a orar. Puede ser que haya sido diferente. Claro, se supone que era una oración, guiada por Dios. Se dice que no hay profeta mayor nacido de mujer que Juan el Bautista. Era un hombre muy ungido por Dios. Pero la Biblia no habla exactamente cómo fue esa forma. Puede haber sido más diferente, más parecida. Si fuésemos a hacer un poco, ¿cómo puedo decir?, bíblicos y desde el punto de vista que los teólogos ven las cosas, podríamos decir que debe haber sido un poco parecida a como Jesús enseñó a orar, porque se dice que Juan el Bautista venía allanando el camino del Señor. Amén. Y entonces se puede creer, que se puede suponer que la forma en que Juan estaba enseñando a orar era un poco parecida, ¿amén?, a como Jesucristo vino a enseñar después, posteriormente. Amén. Ahora, Juan enseña a sus discípulos a orar, pero hay un momento en que ya Juan comienza a menguar para que Jesús creciera. Principio de reino que muchas veces nosotros no logramos hacer, menguar uno para que otro crezca, pero bueno, Juan sí lo supo hacer de una forma muy, muy perfecta. Y llega el momento, como decía anteriormente, que los discípulos de Jesús le dicen a Jesús, enséñanos a orar, como Juan enseñó a orar a sus discípulos, y a partir de ahí
queda lo que se conoce hoy en día como el Padre Nuestro. O sea, que no es el Padre Nuestro, es una oración que Jesús dio a sus discípulos. ¿Ven? Que no es una oración repetitiva o religiosa como algunas personas la ven, sino que es una oración de reino, una oración que toca muchos principios bíblicos, muchos principios de reino muy importantes, que no vamos a entrar en esos puntos hoy, porque no es el tema, pero sí, no se puede negar que cuando Jesucristo da esa oración, hay muchos principios de reino que se van tocando de una forma muy efectiva. Ahora, ¿pero qué sucede? Que Jesucristo en su tiempo, en su ministerio en la tierra, no se limitó a esa oración. Si vemos, Jesucristo dijo esa oración, pero después en otros momentos cuando oró al Padre, oró de forma diferente. O sea, no volvió, o sea, no hay un lugar en ninguno de los 4 evangelios que se repita la oración en otro momento. O sea, solo fue cuando los discípulos le preguntaron le pidieron que les enseñara a orar, él dice la oración. Esta oración después él se comunica normal con el Padre. Si es posible, pase esta copa de mí. En la oración en Getsemaní, en otros lugares, ora de una forma diferente, una conversación con el Padre. Amén. Y una de las cosas principales es que a través de la oración Jesucristo lo que trataba era de buscar lo que hablaba y lo que hacía el Padre. Jesucristo siempre decía que no hablaba nada que no escuchara del Padre y no hacía nada que no viera del Padre. Amén. Era la esencia de él. Y Jesucristo muy seguido se iba aparte a un monte a orar. Siempre. Y decía, y llegó la noche, y llegó la noche en tal lugar y estaba orando. O sea, estuvo mucho tiempo en oración, buscando una comunión con el Señor. Amén. Por ahí, ¿vamos bien? Ahora, ¿qué ha sucedido? En estos 20 siglos del Evangelio, más ahora al final de estos 20 siglos, se han escrito muchos libros de cómo orar. ¿Amén? No sé si algunos de ustedes lo han visto, no sé, aunque aquí hay acceso bastante al libro cristiano, en Estados Unidos se ve mucho cómo orar y vamos a encontrar muchas tendencias, criterios de personas de cómo se debe de orar. ¿Amén? Desde hace muchos años empezaron a salir libros cómo se debe de orar, y una de las cosas que ha sucedido es que Dios le dio revelaciones a grandes hombres sobre usando la oración del Padre Nuestro, como popularmente se dice, usándola como base. Usando como base la oración del Padre Nuestro, muchas personas han traído revelaciones de cómo llegar a una oración que sea más práctica, se puede decir desde el punto de vista espiritual, más flexible desde el punto de vista espiritual, y esto ha traído gran bendición. Amén. Fue algo que trajo gran bendición, porque ya la oración no caía en algo repetitivo o no caía tal vez en algo desordenado, sino que se trataban siempre en las oraciones de tocar ciertos puntos que son principios de reino. Se adoraba, se pedía que fuera la voluntad del Señor como en el cielo, aquí en la tierra, se pedía perdón por los pecados, las bendiciones, se pedía por las situaciones, y se fueron tocando en esas oraciones muchos puntos que son realidad, que están en lo que se concibe como el Padre Nuestro, esos principios de reino. Amén. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Que lo que vino como una bendición a traer un despertar en la oración, a traer ya una relación con Dios más fuerte a través de la oración, porque el mundo estaba un poco que estancado en ciertas oraciones repetitivas o ciertas oraciones que no había tanta relación con el Señor. A través de la oración vino también a tener problemas. Es parecido a la ley, que venía para dar vida y en realidad al final dio muerte. Porque el Señor se haya equivocado, no, porque nosotros no supimos
bueno, los que estuvieron la ley en ese tiempo, no supieron llevarla, no supieron cómo ponerla en obra. Pero esta oración, estas revelaciones que llegaron a través de grandes hombres de Dios, de la oración enfocada en los principios de reino que tiene el Padre nuestro, vino también a ser tropiezo debido a que hemos tenido muchas oraciones preconcebidas. Desde el punto de vista de que, bueno, adoro, que sea la voluntad del Señor como en el cielo y en la tierra, pido perdón por mis pecados, perdono a los que tengo que perdonar, pido y alabo y adoro y la gloria a ti, mi Señor, amén y amén. Puede ser que dure 15 minutos o una hora, pero muchas veces las oraciones han caído en ese proceso cíclico. ¿Me hago entender? Usando principios de reino que están en la Biblia, pero hemos caído en algo ya programado. Cuando creemos que estamos saliendo a la libertad en la oración, volvemos a caer en cuestiones cíclicas y programadas. Ahora, lo que quiero es llevar a un punto. ¿Qué dice la Biblia de cómo orar? Ya un poco más adelante en el Evangelio, ya cosas viendo ciertas oraciones que Jesucristo hizo, pero viendo también cómo los apóstoles tal vez tocan el punto de la oración. Si es posible, vayamos a Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y con esto no quiero cuestionar la forma de orar de nadie. ¿Amén? Estoy seguro que muchos o todos oran de la forma en que vamos a estar hablando, es solo para dar un toque, un sello a la parte espiritual. ¿Amén? Puede ser que hayan escuchado alguna enseñanza relacionada con este aspecto. Dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ven? Vuelvo a repetir. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Siempre pongo el signo de interrogación, ya no me acuerdo. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Cuando en ese versículo dice, no lo sabemos, Henry, si tú dices en algún momento, no lo sé, ¿debido a qué es? Estamos en una conversación y tú dices, no lo sé. Sí, pero ¿de lo que? Sí, amén. Casi estuvo ahí cerquita. Pero o sea, cuando alguien dice no sé, que uno dice no sé, generalmente es porque hacen una pregunta, ¿eh? Si tú dices no sé, puede ser que yo le diga a usted, ¿sabe construir una torre para transmisión de televisión? Me dice, no lo sé. O sea, generalmente o siempre, si uno dice no, como dice aquí, no lo sabemos, es porque hay una pregunta antes. ¿Me hago entender? Si dice no lo sabemos, uno está dando una respuesta. Y si está dando una respuesta es que hubo una pregunta antes. No sé si se dieron cuenta que yo tuve que leer 2 veces porque me equivoqué en la pronunciación. Ahora se lo voy a decir. O sea, que si dice no lo sabemos es que hay una pregunta antes. Y aquí, después lo vamos a ver en otras versiones, falta signos de interrogación. ¿Qué sería? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Me va a entender? ¿Qué hemos de pedir como conviene? Ahí faltan los signos de interrogación. No es un problema del original, es un problema de quien tradujo la versión Reina Valera 60. Hay otras versiones de la Reina Valera que sí lo tienen, esos signos de interrogación, pero la Reina Valera 60 no lo trae. O sea que es una pregunta que está haciendo Pablo cuando escribe. Dice,
Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, da la respuesta porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. O sea, que cuando se pregunta pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Lleva un signo de interrogación. Ahora, la palabra pedir, cuando vamos al original, cuando dice pedir, la palabra es que no lo voy a pronunciar para no perder la noche. Quiere decir orar a Dios, suplicar, adorar. Las traducciones se hacen hacer oración, orar o pedir. ¿Me hago entender? O sea, Reina Valera traduce esa palabra, voy a tratar, proseujomai, es la palabra que aparece en el original. Esta versión popular, que es la más popular, la Reina Valera, lo traduce como pedir, pero cuando los discípulos le preguntaron al Señor, que está en Lucas 11:1, si quieren no lo busquen, se lo voy a leer. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando dice, Señor, enséñanos a orar, la misma palabra que se usa aquí en romano, en griego, es la que usan en Lucas. ¿Me hago entender? O sea que cuando lees la misma palabra de cuando están escribiendo, que ponen enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, esa palabra orar en el original es la misma palabra que en Romanos 8:26, que lo tradujeron como pedir. ¿Amén? Pero es orar. ¿Me hago entender por ahí? ¿Me compliqué demasiado? ¿No? O sea, que es un problema y a veces por eso yo les traigo mucho las palabras del original, porque son personas eruditos, sabios, maestros que hicieron estas traducciones que han sido de gran bendición, pero ha habido ciertas cositas que te pueden sacar de la parte espiritual que viene que trae la palabra. Amén. Voy a hacerle mención de algunas versiones. Sí, amén. Gloria a Dios. No, me encanta que me pregunten. Es que pedir, sí, o sea, dentro de la oración pedimos, es que es bíblico pedir. Amén. Es bíblico. Ahora, lo que cuando vas al, ¿cómo le puedo decir? Al original, las primeras, cuando tú vas al original y entras a un diccionario, te van poniendo los significados por orden de prioridad. El primer orden de prioridad es orar a Dios, como uno de los más usados. El segundo, suplicar, y como que adorar ya es como que esa palabra nunca se traduce como adorar, solo en ciertos momentos. Y esos son el significado de la palabra. Ahora, después te ponen cómo se usa ya en la Biblia, o sea, en la traducción. Como tal, dice, hacer oración, orar o pedir. Porque cuando pedimos a Dios es parte de la oración. Si uno está pidiéndole a Dios, uno está orando. ¿Me hago entender? Ahora, el problema es que en este versículo anterior, un poco que se enfoca mucho en que te preguntan, ¿y cómo debemos de pedir? Y muchas veces nos enfocamos en pedir y pedir y pedir, porque la misma Biblia nos está llevando a eso, pero no es la esencia como tal en el original. El original está diciendo cómo debemos de orar. Ahora, dentro de la oración está el pedir, como dentro de la oración está el adorar, como dentro de la adoración está el interceder. ¿Me hago entender? Danos el pan nuestro de cada día, es pedir. O sea, están los dos significados. Lo que muchas veces uno tiene que ver, cómo usan más la palabra
en otros lugares donde aparece también y cuál es el significado más prioritario para esa palabra. ¿Evacué la duda? No me estaba viendo la hora. Ahora, mire, le voy a leer estos versículos en otras versiones. Versión de la Biblia Pechira, Dios habla hoy, Reina Valera 1569, Reina Valera 2000, la versión judía mesiánica, y hay bastantes, solo le traje algunas. Traducen los versículos de esta forma. Voy a leer el 26 y el 27. Así también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, porque, ahora lo ponen con signo de interrogación. Esto es otra versión la que estoy leyendo ahora. ¿Cómo orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo ora por nosotros con gemidos inefables. Versículo 27. Porque el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, que ora por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, está diciendo cómo debemos de orar, no lo sabemos, pero el Espíritu sí sabe. Amén. Dice, porque el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, que ora por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, como que en estos versículos Pablo rompe con toda la estructura planificada de la oración, cosa que no nos gusta a los cristianos de hoy en día. A nosotros nos gusta tener las cosas establecidas. Esto es así, este es el primer paso, el segundo, el tercero, quinto. 5 pasos para ser un hombre ungido, un siervo ungido de Dios. Nos encantan esas enseñanzas y nos vamos contentos para la casa y los repetimos y no pasa nada al final. Generalmente porque no es por pasos, pero nos gustan los pasos para tener la seguridad de que yo lo estoy haciendo bien. Yo lo estoy haciendo como me enseñaron. Mira, me enseñaron así, ya yo lo estoy haciendo bien y estoy bien delante de Jesucristo porque lo estoy obedeciendo. Pero aquí Pablo un poco que rompe con ese enfoque que hemos tenido, porque dice, ¿cómo orar como conviene? No lo sabemos. El Espíritu mismo ora por nosotros con gemidos inefables, porque el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, que ora por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos entendiendo que el Espíritu ora por los santos, ora por nosotros. Y uno dice, ¿cómo que el Espíritu ora por nosotros? Sí, el Espíritu está orando por nosotros de acuerdo no a la voluntad de nosotros, sino a la voluntad de Dios. ¿Me van a entender? Cuando entendí este versículo fue una bendición grande para mi vida, porque mi esposo y yo éramos líderes de un ministerio de intercesión en una iglesia, y ¿sabe? A veces cuando se agrega a alguien nuevo, alguien de afuera pregunta, ¿y cómo ora fulano, el nuevo que empezó? Y yo le decía, ¿y cómo se ora? Yo se preguntaba, ¿y cómo se ora? Cuando me hacían esa pregunta, que es una pregunta un poco indiscreta, ¿y sabe orar? ¿Y cómo ora fulano, el que nuevo que entró? Y yo le preguntaba, ¿y cómo se ora? Entonces ya ahí paraba el chisme, porque al final era chisme, no era otra cosa. Pero, entonces fue una bendición para mí, porque la oración no puede estar preestablecida. La oración no es una cosa que viene, tengo que adorar obligado primero, tengo que hacer esto después, pedir la voluntad de Dios, que supla mis necesidades, perdonar al que me ha hecho algo, que sea la voluntad. O sea, no es así bíblicamente. Qué bendición cuando tomaron esta revelación de lo que es se habla como el Padre Nuestro, y se sacó. Y es una bendición. Yo veces que uso, porque nos ponemos a orar y yo me pongo a orar y todavía no siento nada del Espíritu, y entonces sí, siempre empiezo adorando. Qué bendición adorar primero a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. Casi siempre empiezo orando, pero a veces empiezo a adorar un poquito. Perdón. Empiezo a adorar un poco y después caigo en pedir. Y ni he pedido que sea la voluntad de Dios. ¿Amén? Unas veces nada más que empiezo, digo, Señor, que sea tu voluntad ahora. ¿Por qué? Porque debemos de tratar de enfocar nuestras oraciones en la voluntad del Espíritu Santo,
escuchar. Si el Espíritu Santo ora por nosotros según la voluntad de Dios, lo principal para nosotros en la oración tiene que ser escuchar la voz del Espíritu Santo. Escuchar qué está orando el Espíritu Santo para nosotros orar según la voluntad de Dios. Podemos estar 1 hora, hora y media orando, 2 horas y muchas veces no tocamos un punto que Dios quiere que se toque en la oración. Ah, Dios no escucha mi oración. No, claro, Dios escucha la oración completa. A veces le decimos, Dios, gracias Señor. Ya eso es una oración. Le dimos gracias al Señor. ¿Sabe lo que es darle gracias al Creador de los cielos y la tierra? Eso es una oración. Pero no estamos pensando en solo tener una oración para quedar bien, sino una oración para que tenga efecto en el mundo espiritual. ¿Me hago entender hasta ahí? No estoy criticando. Yo a veces me echo 1 hora orando y se lo tengo que decir sinceramente, no siento nada del Espíritu Santo, una guianza. Oro. ¿Qué voy a decir? Ay, no siento nada, no escucho nada, ¿cómo ser guiado? Me voy a levantar y me voy a ir. No, estoy todo el tiempo ahí, alabándolo, le pido lo que sea, voy. ¿Me hago entender? Porque ahora puede ser que digan, oh, yo entonces no oro bien, yo estoy mal. No les pasa después que uno trata de caminar ya en esta dimensión de estar orando, guiado por el Espíritu Santo, muchas veces va a suceder que estás 1 hora completo y no sientes nada del Espíritu Santo. ¿Qué vas a tener que hacer? Orar por uno mismo. Amén. Porque ahora lo que no quiero que vayan a decir, si esto no sucede, me levanto y me voy. Y le encontramos la parte más fácil. Pero ¿qué sucede? Que según vayamos practicando y ejercitándonos y nuestro oído se vaya afinando, nos vamos a ir acercando más. Hay momentos en que vamos a estar adorando y aparece, por ejemplo, cosas que suceden, que nos han enseñado tal vez. Eres hombre y estás adorando y aparece el rostro de una mujer. Jehová reprende al diablo que mira lo que está trayendo a mi vida. Dios te está poniendo el rostro de una persona para que ores por ella, para que intercedas por ella. ¿Me hago entender? Y nosotros reprendemos al diablo. En realidad estamos reprendiendo al Espíritu Santo. Y no quisiera meterme ahí porque eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, pero estamos reprendiendo la voluntad de Dios. O si no llega y cuando llegan, no Señor, yo ahora te estoy adorando a ti y yo quiero seguir media hora más adorándote o 15 minutos, no sé, pero como diciéndole, tú Espíritu Santo no sabes nada de esto de orar, o sea, esto no es tiempo para lo que tú estás trayendo, estás equivocado, estás fuera de tiempo. Tienes que esperar a que yo llegue a este punto para hacer tu voluntad. Y entonces, lo que sería una bendición, perdóname, cuando no lo haces y después a la media hora lo vas a hacer, no tiene el mismo efecto en el mundo, en el reino espiritual. No lo tiene. ¿Por qué? Desobediencia. Porque desobedeciste a Dios, le dijiste, te equivocaste, no es el tiempo y vienes a orar acá. ¿Me entiendes? O sea, si queremos que nuestras oraciones sean efectivas, tenemos una necesidad grande de buscar la guianza del Espíritu Santo en nuestras oraciones. ¿Amén? Buscar qué quiere el Espíritu Santo que estemos orando en cada momento. Cuando oramos, aunque el Espíritu Santo no me lo ponga, yo oro por ustedes. Siempre. Son la congregación, oro por ustedes, oro por mi casa, demás. Y estoy orando cosas, pero es bueno tener el oído espiritual levantado, en alerta, para cuando hable uno seguir, porque si no vamos a estar la vida entera haciendo oraciones repetitivas, las cuales a veces nosotros hemos criticado porque tenemos otra forma, pero al final son repetitivas y estructuradas y rígidas. ¿Me van a entender? Que en un tiempo fue una bendición, sí, qué bueno, pero si hoy tenemos otra revelación más profunda, más alta, más guiada por el Espíritu Santo, hacia ahí es donde tenemos que caminar. ¿Ven? Otros versículos que apoyan la oración guiada por el Espíritu Santo. Efesios 6:18. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios:
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice lo mismo, oración y súplica en el Espíritu. Amén. La epístola de Judas, capítulo 1, versículo 20. Judas, capítulo 1, versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea, estamos viendo lo mismo. Este versículo un poco más profundo, está hablando desde el punto de vista de cómo edificar la fe, de cómo ir creciendo en fe. Está diciendo, orando en el Espíritu Santo. Orando, guiados por el Espíritu Santo, porque si nos adaptamos a hacer oraciones preconcebidas, preestablecidas, vamos a caer en rutina, vamos a estar orando siempre lo mismo. Ay, hermano, pero es que yo no tengo bueno el oído para escuchar la voz del Señor. Oh, pues sigue orando igual que siempre. Lo único que trata de tener en alerta el oído y tener un poco de, ¿cómo puedo decir? De tomarse un poco el riesgo de que esto que sube a nuestro corazón, ese pensamiento que sube, orarlo. Claro, siempre que no venga en contra de la palabra de Dios. Amén. Pero orarlo, ¿para qué? Para uno ir tomando ventaja al enemigo, irle tomando ventaja para uno comenzar a hacer una oración que muchas veces hay personas que dicen la oración profética. No es que tenga que ser un profeta quien lo hace, sino que se deje guiar por lo que el Espíritu Santo está hablando. Muchas veces cuando se trata de ministrar a una persona, le preguntamos, ¿cuál es tu problema? Y oramos nada más por el problema que te dicen. Y si Dios habla algo, no es el problema, Señor, el que te está diciendo. Y muchas veces la persona quiere que oren, te piden que oren por una situación y tiene una situación más grande. O el problema de esa situación es otro, quien lo trae consigo. Amén. Y sin embargo, cuando oras y empiezas a orar, porque hay ungidos tal vez que llegan, que tienen mucha madurez y relación con el Señor, que llegan y nada más de poner la mano se le abren los cielos. Y gloria a Dios, que bueno, ahí queremos llegar todos, amén. Y para ahí vamos a caminar. Pero muchas veces comienzas a orar normal. Puedes orar por el problema que hay, pero dejar el oído espiritual abierto a lo que Dios quiere hablar para que sea de bendición para la persona, para lo que se ore. ¿Sabes? La palabra cuando dice, sea tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Cuando tú oras y puedes recibir lo que el Espíritu Santo está orando, tú estás trayendo la voluntad de Dios a la tierra. No hay otra opción. Cuando tú eres sensible al Espíritu Santo y oras y recibes el Espíritu Santo, tú estás trayendo el consejo de Dios, lo que se está hablando en el cielo, lo estás trayendo a la tierra. Lo que se está hablando en un mundo invisible para nosotros, lo estás trayendo al mundo visible con palabras acústicas. Lo suelta. El reino de Dios es sacudido, es activado. Suceden cosas. Amén. No me da tiempo para llegarlo todo. Creo que fue Jonathan el que se tomó mucho tiempo. No fue que esto estaba preparado largo. Pero le voy a decirme ya en 3 minutos. Solo voy a tocar esta parte. Le voy a hablar sobre el significado de la palabra oración en arameo, que es el lenguaje confirmado por todos los eruditos y demás que habló de nuestro Señor Jesucristo comúnmente. Tal vez los habló todos, no tenía problema para eso, no estaba limitado, pero o sea, el lenguaje que habló con sus discípulos y demás fue el arameo. En arameo la palabra oración es eslota, que viene de la raíz esla. Voy a decirle algunos significados. Literalmente quiere decir entrampar o capturar en una trampa. Es, cuando se refiere a oración, es la idea como de poner la mente como una trampa. ¿Me hago entender? Es como poner la mente en una trampa para poder agarrar los pensamientos de Dios. En arameo.
Otro significado de la misma palabra en arameo es crear un estado mental en que los pensamientos se aquietan y no se hace esfuerzo para proyectar algo exterior o hacer que algo pase. O sea, es un tiempo en que uno se trata de desconectar. ¿Me hago entender? O sea, los pensamientos mundanos, si se pueden decir, del día a día, se tratan de que se aquieten. ¿Para qué? Para poder escuchar a Dios. Otro de los significados es ajustar o sintonizar, escoger el canal. O sea, en arameo, si le vas a decir a alguien, selecciona el canal 15, por ejemplo, tienes que usar la raíz esla. O sea, la raíz de la palabra orar es ajustar o sintonizar. O sea, que cuando Jesús estaba hablando de orar en arameo, un poco que se estaba hablando de que cuando uno va a orar es que vamos a poner nuestra mente, vamos a crear un medio donde nuestros pensamientos propios se aquieten y tener la mente y sintonizarnos con el canal de Dios. Sintonizarnos con el canal de Dios para poder capturar pensamientos del Señor. O sea, el tiempo de oración, además de adorar, de pedir perdón por los pecados, de pedir para nosotros y demás, y dar gloria y honra, ser guiados por el Espíritu Santo en todo, debemos de buscar un tiempo dentro de esa misma oración que nuestros pensamientos se aquieten, que nosotros podamos sintonizarnos con el canal de Dios para escuchar lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. ¿Me entendés? Y muchas veces necesitamos, con la práctica y la gracia de Dios se va adquiriendo, muchas veces necesitamos quedarnos quietos para poder escuchar la voz de Dios al principio. Después vamos a poder sentir de que vamos a ir orando, pero nuestro oído espiritual está sintonizado. Aunque nosotros oremos cosas que querramos, el oído espiritual está sintonizado, abierto a lo que Dios quiere hablar. Y entonces, cuando Dios habla, ya, cortamos la oración por donde vamos y comenzamos a orar lo que Dios quiere. Y entonces cuando alguien trate de orar así, nadie va a poder decir, oh, estoy orando como el hermano Francisco me dijo. No, estás orando como el Espíritu Santo quiere que ore. ¿Me hago entender por ahí? Porque va a ser la guianza del Espíritu Santo en nuestra oración. Cuando el hombre nacido de nuevo no es nacido de nuevo para ser guiado por estructuras rígidas ni nada preestablecido. Fuimos nacidos de nuevo para ser guiados por el Espíritu Santo en todo. No solo en la oración, sino en todo. Y es la bendición que tenemos. Muchas veces, yo escuché una vez el testimonio de un pastor que decía, yo no entendía por qué una hermana de la iglesia, dice, yo oraba por las personas y no había mucho problema, se caían, no sé, pero había una hermana que cuando oraba, se amarraba, todo el mundo lloraba. Y entonces, hablando con la hermana, le dijo, no, es que yo cuando oro, según lo que el Señor me vaya dando, yo voy orando y voy. Entonces salían a relucir muchos problemas que las personas estaban pasando en la oración. Y entonces Dios ministraba a las personas. Yo puedo estar ministrando por mucho rato, por 15, 20 minutos a una persona, sin embargo Dios a través de su Espíritu Santo le ministra 10 segundos y son suficientes, porque le ministró lo que le hacía falta. ¿Me hago entender? Ok, no voy a quitar más tiempo, que ya tomé bastante tiempo, pero bueno.